Estamos aquí en la iglesia del Calvario con el pastor Osvaldo y hoy es jueves y nuestro hermano Osvaldo nos ha compartido que los días jueves es para meditar y reflexionar sobre un salmo. Y esta es la segunda ocasión, creo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Con que me toca compartir jueves el salmo. El primer salmo que compartí fue el Salmo 103. Y ahora, hermanos, Dios puso en mi corazón el poder compartir con ustedes un salmo muy especial. Todos los salmos son especiales. Toda la palabra del Señor es especial. Aunque hay ciertos pasajes que nos identificamos más que en otros. Hay ciertos salmos y ciertos pasajes que nos hablan, que nos ministran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Es que ese salmo, esa palabra, viene a nuestras vidas a ministrarnos, ¿verdad? Conforme a la necesidad que tenemos. Este salmo, hermanos, es el salmo que escribió el rey David en un momento de que pasó por alguna situación nada agradable. David, conocemos a David, ¿no? Aquel joven que se enfrentó a ese gigante llamado Goliat y que Dios le dio la victoria. Conocemos a David, ¿verdad? Que hizo algunas victorias tremendas, ¿verdad? Y también conocemos a David que en algunas ocasiones él pues tuvo que refugiarse en una cueva, la cueva de Adulam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasó por un momento, por una época, por unas circunstancias pues un poco complicadas, un poco difíciles, aunque a veces eran injustas, ¿verdad? Porque Saúl pues lleno de celos, de envidia, ¿verdad? Conocemos la historia que Saúl, ¿verdad? Empezó a perseguir a David y pues a perseguirlo y por eso es que David en algunas ocasiones, ¿verdad? Injustamente pasó algunos problemas, algunas circunstancias. Pero el salmo que vamos a estudiar, vamos a leer, hermano, es el salmo que David escribe después de que pasó por una experiencia nada agradable. Me estoy refiriendo a la experiencia que tuvo David con Betsabé. Sabemos que la Biblia comenta, ¿verdad?, que David pues pecó, cayó en pecado con esta Betsabé. Sabemos la historia, ¿no? Que David estaba en la terraza y que Betsabé se estaba bañando y que David vio y David la mandó a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que Betsabé, pues, tuvieron relaciones David y Betsabé y que de ahí, ¿verdad? Betsabé quedó embarazada. Y ahí es, en ese momento, que David, después de haber cometido o de haber pasado esa situación, esa circunstancia, David, entonces, él escribe este salmo número 51. Y David, hermano, él abre su corazón. Por eso es que en otro pasaje se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque en esa ocasión, en otras muchas ocasiones, David se sincera con Dios, abre su corazón a Dios y David derrama su corazón delante de Dios. Y este Salmo 51, hermano, es ese ejemplo. El Salmo 51 tiene 19 versículos. Y el Salmo 51 es un salmo que se conoce como el Salmo de la confesión. Por ejemplo, también el Salmo número 32 habla también de confesión, de pedir perdón. Pero específicamente este Salmo 51 habla de una manera tan
tan clara, tan especial, tan específico de lo que pasó en el arrepentimiento que tuvo David delante de Dios. Y voy a leer algunos versículos, hermanos. Espero que usted tenga su Biblia, ¿verdad? Y me acompañe a leer el Salmo 51. Y el Salmo 51 dice de la siguiente manera: Dios mío, es otra versión, es la versión Biblia para Todos. Y me gusta esta versión porque, bueno, nos amplía un poquito más el panorama. Dice: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Así es como David empieza este salmo. Hay muchos salmos que escribió David donde David empieza con alabanza, diciendo: canten al Señor, exalten al Señor. Pero este salmo empieza diciendo, ¿verdad?, reconociendo que Dios es un Dios de bondad, que Él es compasivo y que David reconoce que Él es un hombre pecador. Voy a ser sincero, hermanos, y en muchas ocasiones, yo me he identificado con las palabras de este salmo que escribió David, en el sentido de que hay momentos, hermanos, en que uno se mira a sí mismo y dice: híjole, soy un pecador. Soy un pecador. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, dice que no hay un justo, ni aun uno, que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos apartado del caminar del Señor. Y sí, nosotros conocemos a Jesucristo, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, caminamos con Él, sí leemos la Biblia, sí oramos, sí vamos a la iglesia, pero cuando hay un momento en que nosotros reflexionamos y nos vemos tal y como somos, llegamos a la conclusión que llegó David, ¿no? Somos pecadores. Y David continúa diciendo: quita toda la maldad que hay en mí, quítame todo mi pecado. Entonces, David reconoce que en su ser hay pecado, hay maldad. También hay en Romanos otro personaje, Pablo, también dice, ¿verdad?, que dentro de él hay una lucha entre el bien y el mal. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que él quiere hacer lo bueno, pero su carne no lo deja hacer. Y David, aquí en ese Salmo número 51, él dice: Señor, reconozco que en mi ser hay maldad, que en mi ser hay pecado. Y fíjense, el versículo 3 dice: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, muchas veces en nuestro caminar con el Señor, llega un momento en que, pues, el hecho de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia y todo eso, llega un momento en que decimos: ay, pues ya soy muy santo, ya casi me salen en las alas y casi me salen una aureola y soy casi perfecto. Pero de vez en cuando, hermano, debemos hacer un alto y debemos vernos y reconocer que en verdad en nosotros hay maldad, en nosotros hay pecado. ¿Se acuerdan aquella
ilustración que nuestro Señor Jesucristo hizo acerca de dos hombres. Jesucristo, allá en los evangelios, narra que Jesucristo una ocasión, ¿verdad?, y habló de una historia acerca de dos hombres. Dice que uno de esos hombres, ¿verdad?, se puso a orar y su oración fue: ay, Señor, te doy gracias porque no he matado a nadie y doy mi diezmo y voy a la iglesia y oro y ayuno. Y el otro hombre, Jesucristo dice que el otro hombre ni siquiera pudo alzar su mirada al cielo. Y la Biblia dice que Jesucristo comentó y dijo: ese hombre se pegaba, ¿verdad?, en el pecho y él decía: oh Señor, perdóname porque soy un pecador, porque en mí hay maldad. En algunas ocasiones, hermanos, creo que debemos aceptar y reconocer que muchas veces nuestra naturaleza y nuestra carne hace que nosotros le fallemos al Señor, que nuestra maldad salga a la luz, nuestro pecado se manifieste. Dice este salmo también, ¿verdad? Dice: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Aquí David está diciendo algo, y él dice, ¿verdad?, que cuando nosotros pecamos, al primero que le fallamos es a nuestro Dios. David dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es verdad, cuando pecamos, pues le fallamos al papá, le fallamos a la mamá, le fallamos al esposo, le fallamos a la esposa, le fallamos a la familia, le fallamos al jefe, al hermano. Pero principalmente, cuando nosotros pecamos, le estamos fallando a Dios. Le fallamos a Dios. Le desobedecemos a Dios. Y yo te decía hace un momento, ¿verdad?, que en algunas ocasiones yo me he identificado con este salmo porque estoy consciente que al primero que le fallo, al primero que quedo mal es con mi Padre Celestial y con Dios, ¿no? Por eso es que David dice: reconozco que contra ti he pecado. ¿Se acuerdan aquel ejemplo allá en el libro de Génesis? Hubo un joven que fue tentado por una mujer, y que esa mujer le dijo a este joven, a José el soñador, llamado José el soñador, le dijo esta mujer: oye José, pues duerme conmigo, mira, no hay nadie en casa, mira, tú y yo estamos solos, mira, nadie se va a dar cuenta, nadie lo tiene que saber, nada más estamos tú y yo, acuéstate conmigo. Y la Biblia dice que José, allá en Génesis, dice que José le dijo: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a pecar de esta forma delante de Dios? ¿Cómo crees que le voy a fallar a mi Dios, que es bueno, que es misericordioso, que me da la vida? Y hermano, yo creo que cuando en algunas ocasiones yo me he identificado con este salmo, yo digo: sí es cierto, Señor, yo te he fallado a ti. Tú has sido bueno conmigo, tú eres fiel conmigo, tú me amas, tú tienes misericordia de mí, y con todo eso te he fallado, he desobedecido, no he cumplido tus mandamientos. Así es que todo este Salmo 51 nos invita a que nosotros, por un lado, nos demos cuenta de que sí, hermano, hay una lucha en nosotros,
una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Nuestra carne quiere hacer las cosas del mundo, nuestra carne quiere hacer las cosas que el mundo hace, pero también en nosotros está el espíritu, y el espíritu también desea y anhela el buscar a Dios, el alabar a Dios, el agradar a Dios, y va a haber esa lucha. Y va a depender de ti y de mí el que tengamos la victoria en el espíritu o seamos derrotados por la carne. Dice David, vea, reconozco que soy pecador, reconozco que hay maldad en mí, reconozco mis iniquidades, reconozco mis rebeliones. Y sí, hermanos, sí, como te decía hace un momento, hay veces que en nuestro caminar cristiano, pues yo ya tengo 10 años de ser cristiano y voy a la iglesia y oro y ayuno y doy mi diezmo. Pero si somos bien sinceros, hermanos, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? ¿Cuántas veces le somos infieles espiritualmente a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta, porque no pedimos su dirección, porque pues a veces hacemos cosas conscientes de que no son cosas que le agradan a Dios. Y este salmo dice el versículo número 5, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Dice el verso 7, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Cuando David escribió este salmo, hermanos, pues fue antes de Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, Él ofreció su vida, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, y es a través de esa sangre que nosotros tenemos el perdón de todos nuestros pecados, por medio del sacrificio y la sangre de Jesucristo. En el tiempo de David no había venido Jesucristo. En el tiempo de David todavía Jesucristo no había sido crucificado ni había derramado su sangre. Y por eso es que David, dice, límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi pecado y seré blanco. Ahora podemos nosotros tener la gran bendición, hermanos, de saber que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para morir y para derramar toda su sangre para que nosotros podamos alcanzar el perdón de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, es bueno que tengamos momentos en que podamos venir al Señor y decirle, Señor, límpiame de todo mi pecado, límpiame de mi maldad. Quiero poner este ejemplo. La iglesia popular, la iglesia católica romana, en su culto, en su misa, ellos tienen un momento en que ellos hacen una oración, o un rezo más bien, y ellos dicen, límpiame, de mi pecado, porque he pecado en palabra, obra, omisión. Y sí es cierto, hermanos, nosotros pecamos en pensamiento, en palabra, o en conducta, o con nuestros hechos. ¿Cuántas veces le pecamos delante de Dios? Y debemos ser bien sinceros, hermanos. Sí, somos pecadores.
Sí, dentro de nosotros están el espíritu y nuestra carne. Y muchas veces nuestra carne, ¿verdad?, se enseñorea de nosotros y hace que caigamos en pecado. Pero si nosotros nos alimentamos más en el espíritu, si somos más fortalecidos en el espíritu, ¿verdad?, pues nuestro espíritu le va a ganar a los deseos de nuestra carne. Pero independientemente de eso, debemos, sí, hermanos, reconocer que pecamos delante de Dios en pensamiento. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos, hermanos, pues no son pensamientos puros, limpios? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos son pensamientos malos, perversos? ¿Cuántas veces nuestras palabras también, ¿verdad?, son palabras perversas, malas, y estamos pecando contra Dios? ¿Cuántas veces nuestra conducta, nuestra forma de caminar con el Señor también no es nada agradable y estamos pecando delante de Dios, ¿sí? Entonces, este Salmo 51 nos hace esa invitación a que nosotros podamos venir a Dios y pedir su perdón. Ahora, el Señor nos perdona, claro que sí nos perdona, claro que sí nos limpia, claro que sí nos lava con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero hay un detalle también, hermanos, que en nuestra vida debe de haber una actitud de arrepentimiento. Nuestra vida tiene que tener una actitud de arrepentimiento. El hecho que David se arrepintió es que David le llevó a escribir este salmo, porque David se arrepintió y él dijo: límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad, límpiame de mi rebelión, límpiame de mi desobediencia. Porque él llegó un momento en que él se arrepintió de lo que había hecho con Betsabé, ¿no?, de haber caído en adulterio. Y David llegó un momento en que dijo: sí, en mí está lo malo, así como lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento: en mi carne está lo malo, quiero hacer lo bueno, pero mi carne a veces me gana y se enseñorea de mí. Pues cuando pase eso, hermano, vea que tú llegues a un punto en que estás consciente que tus pensamientos, que tus palabras, que tus acciones, que tus actitudes no están o no le agradan a Dios, hermano, que tengamos un espíritu, una actitud de arrepentimiento, decirle: Señor, pues he fallado. Así como David hizo, ¿no? Abrir tu corazón y decirle: Señor, perdóname, porque he fallado, porque te he desobedecido, porque no he dado testimonio, porque pues tantas cosas hay en mí que no te agradan. A veces es nuestro carácter, hermanos. A veces es las cosas, cómo reaccionamos, lo que también no le agrada al Señor. Y de eso también debemos pedir perdón al Señor. Más adelante, el Señor dice, el Salmo dice en el versículo número 12: dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Dice: dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Sí, debemos reconocer nuestro pecado. Sí, debemos confesarlo al Señor. Sí, debemos arrepentirnos. Sí, pero también, como dice este verso, ¿no?, pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos sostenga, que Él nos libre. ¿Se acuerdan que Jesús enseñó el Padre Nuestro? Y una parte del Padre Nuestro dice: líbranos del mal y no nos dejes caer
en tentación. Creo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer propio esta oración. Señor, líbrame del pecado y no me dejes caer en tentación. Vuelvo a decir, nuestra carne quiere hacer las obras del mundo, las obras de la carne, ¿verdad? Pero está en nosotros el pedir la ayuda a Dios, que Él nos sostenga y nos fortalezca en el espíritu, que nosotros alimentemos a nuestro espíritu, que nosotros avivemos nuestro espíritu para que cuando venga la tentación y la prueba, nosotros podamos salir victoriosos porque nuestro espíritu está fortalecido. Sí, vamos aunque no querramos, ¿verdad? Inconscientemente, a lo mejor vamos a tener un mal pensamiento, a lo mejor vamos a decir una mala palabra, a lo mejor vamos a tener una mala actitud o una mala reacción. Pero es cuando nosotros debemos venir al Señor y decirle: Señor, me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que necesito tu perdón, que necesito que tú me limpies con la sangre de Jesucristo. Vengo a ti, oh Señor, a pedirte que tú me laves, me limpies. En el libro de Isaías, capítulo 1, hay una parte en ese capítulo 1 de Isaías donde dice, donde la palabra del Señor nos dice que el Señor nos invita a que estemos a cuentas. Dice, el Señor dice, vengamos y estemos a cuentas. El Señor quiere que en esta noche de este jueves vengamos a Él y nos pongamos a cuentas. Que confesemos nuestro pecado. Que admitamos que en nosotros hay maldad. Que admitamos que en nosotros hay rebelión. Que admitamos que en algún área de nuestra vida no estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Y leamos este salmo y pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle que Él nos limpie, que Él nos sostenga, que Él nos fortalezca. Y de eso se trata este salmo número 51, hermanos. Dice, ya para terminar este salmo, en el verso 14 y 15, dice: Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por proclamarme inocente, y abre mis labios y te cantaré alabanza. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Así termina David este salmo, hermanos. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, Dios mío, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Hermano, que nosotros en verdad pongamos en práctica y por obra este verso número 17 de este Salmo 51. Que vengamos delante del Señor en humildad y que con sinceridad le pidamos perdón, que con sinceridad nos humillemos y que con sinceridad tengamos esa actitud de habernos arrepentido de todo corazón. Es lo que enseña este Salmo 51, hermano. Este Salmo 51 encierra muchas cosas. Y ha sido y es de gran bendición, así como todos los salmos, hermanos. Pero es la enseñanza del Salmo 51.
que vengamos ante Dios con humildad, con sinceridad, que le pidamos perdón a Dios, que nos arrepintamos, y que reconozcamos que sí, a veces nuestra carne, ¿verdad? Sean los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes, a veces pues sobresalen, o a veces salen a la luz, ¿verdad? Y es cuando nosotros debemos pedirle perdón al Señor, hermanos. Así es que vamos a orar y que el Señor nos ayude, que Él nos perdone, que Él nos limpie. Que en esta noche, hermano, de este día jueves, antes de irnos a dormir, estemos a cuentas con el Señor, como dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Dios quiere estar a cuentas con cada uno de nosotros. El Señor viene, hermanos, y debemos estar a cuentas con Él. Y ahí está el Salmo 51, que nos enseña a que venir con esa sinceridad y esa humildad delante de Dios, a pedir que nos lave, nos limpie, nos purifique, ya no con la sangre y los sacrificios de animales, sino ahora con el sacrificio que hizo Jesucristo, con el derramamiento de su sangre que hizo en la cruz por ti y por mí, por amor a nosotros, para que tengamos el perdón de todos nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este Salmo número 51, donde tú guiaste a David a escribir este Salmo, Señor. Y tú lo guiaste, Señor, en un momento en que él tenía una actitud, un espíritu de arrepentimiento por lo que había pasado, por lo que había sucedido, Señor. Y David abre su corazón, Señor, y dice, perdóname, porque en mí hay pecado, hay maldad, hay rebelión, hay iniquidad. Y así es como nos acercamos a ti en esta noche, Señor, de este jueves. Venimos delante de ti a pedir tu perdón, porque reconocemos que nosotros, en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestra actitud, en nuestro diario vivir, a veces nuestra carne, a veces el pecado se apodera de nosotros, Señor. Y pedimos que la sangre de Jesucristo sea que nos limpie, nos lave, nos purifique de todo nuestro pecado. Como dice ese Salmo 51, venimos delante de ti con sinceridad, venimos delante de ti con humildad, venimos delante de ti con arrepentimiento, Señor. Ten, como dice este Salmo 51:1, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Señor, solamente tú nos puedes limpiar con la sangre de Jesucristo. Tu palabra dice ahí en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que, Señor, o como dijo David, límpiame más y más de mi maldad. Límpiame y borra mi pecado, borra mi iniquidad. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por este salmo, porque nos recuerda, Señor, que debe haber momentos en que debemos reconocer y venir delante de ti y pedir tu perdón. Así como también Jesucristo nos enseñó a través del Padre Nuestro a decirte, líbrame de toda maldad y no nos dejes caer en tentación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sostén nuestra vida. Permite que podamos alimentar y fortalecer el área espiritual en nuestra vida para que la carne no tome el dominio, para que la carne no reine en nuestras vidas, sino que ayúdanos a nosotros a orar, a leer tu palabra, a reunirnos en tu casa, a alimentarnos espiritualmente para que cuando venga la prueba, la lucha, la tentación, podamos resistir, Señor. Ayúdanos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos del Calvario. Ánimo, adelante.